Nadie lo sabía entonces. Pero aquel hombre, elegido en un cálido día de finales del verano de 1978, se convertiría en el papa más breve y enigmático de toda la historia moderna. 33 días después, su habitación quedaría en silencio, su destino envuelto en rumores. Y la pregunta que perseguiría al mundo sería siempre la misma. ¿Qué descubrió Juan Pablo I que jamás debía salir a la luz? Nos encontramos en los pasillos silenciosos del Palacio Apostólico. Es una madrugada suspendida en el tiempo. Las lámparas antiguas proyectan sombras que se estiran como dedos sobre los muros de piedra. Nuestra mirada se detiene en una puerta cerrada, una puerta que, décadas atrás, fue testigo de la última noche de un pontífice inesperado. Juan Pablo I, conocido como el Papa de la Sonrisa, había pasado tan solo 33 días en el trono más poderoso del mundo espiritual. Su abrupta muerte, registrada oficialmente en las primeras horas del 28 de septiembre de 1978, abrió una herida en el Vaticano que jamás cicatrizaría del todo. La habitación, ahora, permanece vacía, muda, intacta, pero en su silencio esconde la consecuencia final de una vida marcada por la humildad, el conflicto interno y decisiones que desafiaron estructuras centenarias. El misterio está plantado. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Por qué un reinado que prometía renovación terminó tan rápido? Para entenderlo, debemos retroceder. Nos alejamos del mármol del Vaticano para viajar a un paisaje muy diferente, las humildes montañas del Véneto, al noreste de Italia. Aquí nació Albino Luchini, el 17 de octubre de 1912. Una aldea pequeña, rodeada de aire frío y campos trabajados por manos callosas. Albino creció en un ambiente sencillo, observando la dureza de la vida obrera y la fragilidad de quienes dependían de cada cosecha. Desde muy joven, mostró un espíritu amable, una inclinación hacia la sencillez y una profunda sensibilidad ante la pobreza. Su deseo de servir era un impulso que lo acompañaría hasta su último día. El contraste entre este origen humilde y el poder que algún día sostendría es la clave de todo. ¿Cómo llega alguien nacido en la sencillez absoluta hasta el epicentro del poder espiritual más grande de la tierra? Las décadas avanzan y el joven Albino se convierte en sacerdote durante los años turbulentos previos a la Segunda Guerra Mundial. La Italia de Benito Mussolini se endurece, el ambiente se vuelve opresivo y la Iglesia enfrenta dilemas morales que dividen incluso a sus líderes. Pero Luchini, lejos de buscar protagonismo, se concentra en la educación, la catequesis y la cercanía con las comunidades más vulnerables. Su estilo humilde lo aleja de la política interna que domina los pasillos de Roma. Sin embargo, su honestidad empieza a despertar la atención de figuras de alto rango, quienes ven en él una transparencia poco común. Y aquí surge la ironía que marcará su vida. Cuanto más rehúye el poder, más rápido parece ascender hacia él. En 1958, durante el pontificado de Juan XXIII, Albino Luciani es nombrado obispo. Este fue un giro inesperado en la vida de un hombre que prefería caminar entre trabajadores antes que sentarse en banquetes clericales. En su primera aparición pública con mitra y báculo, su mirada revela una mezcla de deber y humildad sincera. Se siente incómodo. En un contexto donde la Iglesia se prepara para el revolucionario Concilio Vaticano II, Luchini comienza a destacarse como una voz moderada, transparente y profundamente humana. Esto nos lleva a una nueva pregunta. ¿Podrá alguien tan adverso al aparato jerárquico sobrevivir dentro de él? La historia avanza hasta 1972. Luchini es nombrado patriarca de Venecia, una posición que lo coloca bajo los reflectores internacionales. Las aguas tranquilas que rodean la ciudad contrastan con la tensión creciente dentro de la Iglesia, golpeada por escándalos financieros, divisiones políticas y presiones externas. El patriarca Luchini no encaja en la descripción clásica de un futuro papa. Habla con sencillez, vive con austeridad y evita los lujos del cargo. Y sin embargo,
Su cercanía con la gente lo hace cada vez más popular entre los fieles de toda Italia. A medida que el mundo se acerca al final de los años 70, una pregunta comienza a flotar en el aire. ¿Era su autenticidad una fortaleza o una amenaza para ciertos intereses? Agosto de 1978. El Papa Pablo VI ha muerto. El mundo católico mira hacia Roma. Cardenales de todos los continentes viajan para participar en uno de los cónclaves más tensos del siglo XX. La Iglesia enfrenta divisiones internas, dudas sobre el futuro y presiones políticas que atraviesan continentes. En medio de todo ello, Albino Luciani llega a Roma sin imaginar que será el protagonista. Su entrada a la ciudad del Vaticano es la de un hombre sereno, casi tímido, aislado entre sotanas y los pasos firmes de hombres que buscan influencia. El humo blanco aparecerá pronto, pero la historia aún no revelará quién sale elegido. El suspense se concentra en la Capilla Sixtina. El silencio es absoluto, roto solo por un murmullo contenido. La tensión vibra en el aire. La elección está por comenzar. Sobre una mesa de madera antigua descansa un sobre cerrado. Ese sobre representa el futuro, la incertidumbre y el destino de un hombre y de una institución milenaria. No vamos a revelar aún el resultado del cónclave. La pregunta queda abierta, pulsante. ¿Será Luciani el elegido? ¿Y qué implicaciones tendrá para la Iglesia? Un papa que nunca quiso poder. En solo unas horas, el mundo conocería a un papa tan inesperado como efímero, pero la verdadera historia no estaba en su elección, sino en por qué su reinado debía terminar antes de comenzar. Sí, en la Roma de finales de los años 70, envuelta en una luz dorada y nostálgica, un hombre caminaba a menudo solo por sus calles. Antes de convertirse en una figura mundial, el cardenal Albino Luciani era conocido precisamente por su humildad. No llevaba escolta, escribía sus sermones a mano en pequeños cuadernos y rechazaba los lujos que rodeaban al poder de la Iglesia. Para muchos, era simplemente un buen pastor de Venecia, nada más. Sin embargo, tras la muerte del Papa Pablo VI, en los pasillos del Vaticano, mientras los cardenales más poderosos debatían sobre el futuro de la Iglesia, su nombre comenzó a susurrarse en conversaciones privadas. No lo mencionaban por ser un candidato fuerte, sino precisamente por todo lo contrario. Era visto como un hombre de Dios, no un hombre de poder. Y así, sin que él lo sospechara, se sembró la primera semilla de una pregunta que todavía resuena hoy. ¿Por qué alguien que visiblemente no deseaba el papado fue empujado hacia el trono de San Pedro? A mediados de agosto de 1978, la imponente Capilla Sixtina se cerró al mundo. 111 cardenales de todos los continentes se reunieron para el cónclave, en un ambiente cargado de tensión. La Guerra Fría dividía al planeta, y sus ideologías se habían filtrado incluso dentro de los muros de la Iglesia. Había dos bandos claros: los que querían continuar el camino conservador de Pablo VI y los que exigían reformas profundas y urgentes para adaptar la Iglesia a los nuevos tiempos. En medio de esta lucha de poder, Albino Luciani entró al cónclave sin una estrategia, sin aliados y, según todos los testimonios, sin la menor ambición de ser elegido. Pero fue precisamente esa neutralidad lo que lo convirtió en el candidato perfecto para un grupo de cardenales que buscaban un rostro conciliador, alguien capaz de unir a una Iglesia fracturada. Lo veían como la figura ideal, sereno, cercano y, lo más importante, completamente alejado de las conspiraciones internas y las luchas de poder del Vaticano. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos, incluidos a quienes lo apoyaban. Desde la primera votación, Luciani recibió una cantidad inesperada de votos. Testigos posteriores relatarían que, al escuchar su nombre repetirse una y otra vez, el cardenal se llevó las manos al rostro, pálido e incrédulo. Con cada ronda, la presión aumentaba. Los votos se concentraban en él, y la posibilidad de rechazarlo se volvía cada vez más difícil. Finalmente,
Cuando su nombre superó el umbral necesario, su aceptación no fue un grito de victoria, sino casi un susurro. «Acepto», dijo, «por obediencia a la voluntad de Dios, no por ambición personal». En ese preciso instante, nació Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa. Pero también, sin que nadie lo supiera, comenzó la cuenta regresiva de sus enigmáticos 33 días de pontificado. Desde su primera aparición pública, a finales de agosto de 1978, el mundo entendió que este Papa era diferente. Juan Pablo I comenzó a romper protocolos que habían estado vigentes durante siglos. Para empezar, rechazó la coronación con la tiara pontificia, un símbolo de poder terrenal que consideraba anticuado. En su lugar, prefirió una simple misa de inauguración. Su tono no era el de un monarca solemne, sino el de un párroco cercano. Y sobre todo, estaba su sonrisa. Una sonrisa genuina y constante que desarmó a un mundo acostumbrado a la rigidez y la distancia del Vaticano. La gente lo adoró de inmediato. Los medios lo llamaron el Papa del Pueblo. Pero detrás de esa imagen amable y de esa sonrisa que conquistaba corazones, las primeras tensiones ya comenzaban a surgir dentro de los muros vaticanos. Su agenda de reformas no era del gusto de todos. Juan Pablo I quería una iglesia más pobre y para los pobres, y estaba dispuesto a tomar decisiones drásticas para lograrlo. Mientras la multitud lo aclamaba en la plaza de San Pedro, en los pasillos del poder, ciertos sectores comenzaban a mirarlo con recelo y preocupación. Pronto, el Papa de la Sonrisa mostró un lado que pocos esperaban. Mostró una profunda y creciente preocupación por las finanzas del Vaticano, en particular por el Instituto para las Obras de Religión, más conocido como el Banco Vaticano. Había rumores de operaciones turbias y conexiones dudosas, y Juan Pablo I comenzó a hacer preguntas, pidió informes, revisó cuentas y se reunió con los responsables, dejando claro que no toleraría la falta de transparencia. Varios cardenales de la curia consideraron que su ritmo era demasiado apresurado, casi imprudente. Le aconsejaron prudencia. Le pidieron que se tomara su tiempo para entender la complejidad de las finanzas de la Santa Sede. Pero el Papa parecía tener prisa. Aunque en ese momento no había pruebas concretas de nada ilegal, sus preguntas y su insistencia en la transparencia comenzaron a generar una sombra de inquietud. Una sombra que crecería hasta convertirse en una de las teorías más oscuras de la historia moderna de la Iglesia. Se estaba enfrentando el Papa a grupos de poder que preferían, a toda costa, mantener el statu quo. La actitud humilde de Juan Pablo I no solo lo hacía querido por la gente, sino también peligrosamente impredecible para la vieja guardia del Vaticano. A menudo rechazaba los discursos preparados por sus asesores y prefería improvisar, hablando directamente desde el corazón. Eliminó ceremonias ostentosas que consideraba un derroche innecesario y pidió una revisión completa de los gastos de la curia. Para millones de católicos en todo el mundo, su papado era un soplo de aire fresco, el anuncio de una nueva primavera para la Iglesia. Pero para otros, dentro del sistema, su estilo y sus reformas parecían una amenaza directa a un modo de vida y a una estructura de poder establecidos durante siglos. A pesar de estar rodeado de consejeros, la imagen que ha quedado para la historia es la de un líder profundamente solo, caminando por los largos y silenciosos pasillos del Palacio Apostólico, cargando sobre sus hombros el peso de una institución milenaria. Llegamos así a la noche del 28 de septiembre de 1978. Una noche tranquila en Roma. El Vaticano duerme. En su estudio privado, el Papa Juan Pablo I revisa documentos. Como cada noche, lee informes, escribe notas en los márgenes, con su letra pequeña y ordenada, y deja sobre su escritorio una serie de papeles con preguntas
y decisiones pendientes. Nadie podía imaginar que esa sería su última noche. Una noche cuyo relato oficial dejaría más preguntas que respuestas y alimentaría décadas de sospechas y teorías. ¿Qué leyó en esos documentos? ¿Con quién habló por teléfono antes de retirarse a descansar? ¿Qué decisiones cruciales estaba a punto de tomar a la mañana siguiente? Esa noche, mientras la Ciudad del Vaticano dormía en aparente calma, algo ocurrió detrás de las puertas cerradas del apartamento papal. Algo que cambiaría para siempre la historia del pontificado moderno y que, hasta el día de hoy, nunca ha sido explicado por completo. La historia del Papa que reinó solo 33 días apenas comenzaba a escribirse. Entre la última semana de agosto y la cuarta semana de septiembre de 1978, el tiempo en el Vaticano transcurría con aparente normalidad. Nadie, absolutamente nadie, era consciente de que cada nuevo amanecer era un paso más hacia un final que el mundo jamás vio venir. Juan Pablo I, el Papa sonriente, ejercía su liderazgo como si tuviera décadas por delante. Lo hacía con una mezcla de esperanza, cautela y una calma que parecía desarmar a sus colaboradores más cercanos. Sin embargo, justo detrás de esa serenidad, se estaban acumulando decisiones que lo colocaban en el centro de tensiones antiguas, profundas y, sobre todo, silenciosas. Desde sus primeros días, Juan Pablo I dejó claras sus prioridades. Documentos internos, marcados con sellos oficiales del Vaticano, revelan una agenda transformadora. Su objetivo principal, revisar la estructura financiera del Instituto para las Obras de Religión, más conocido como el Banco Vaticano. Pero no se detenía ahí. Planeaba reconsiderar ciertas designaciones polémicas dentro de la curia y exigir un retorno radical a la ética pastoral en todos los niveles jerárquicos. Para un observador externo, esto podría parecer meramente administrativo, un simple ajuste de cuentas interno. Sin embargo, para aquellos que conocían las entrañas del poder vaticano, estas no eran simples reformas, eran un desafío directo a redes de poder que se habían cultivado durante décadas. Redes con tentáculos que se extendían mucho más allá de los muros de la Santa Sede. Le veía caminar lentamente por los jardines del Vaticano, casi siempre al amanecer. Su expresión era serena, reflexiva, pero sus asistentes más cercanos empezaron a notar un cansancio creciente en su rostro. Las jornadas eran extenuantes, el peso del cargo, inmenso, y las presiones políticas, constantes y asfixiantes. A pesar de todo, su determinación no disminuía ni un ápice. Se mostraba firme, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para limpiar la casa. Esta dualidad, una fortaleza externa que ocultaba una fragilidad interna, se convertiría en una pieza clave para entender los eventos que estaban a punto de suceder. Era el retrato de un hombre solo, luchando contra un sistema mucho más grande y antiguo que él, en su mesa de trabajo. Una pila de anotaciones escritas a mano revelaba la magnitud de su plan. Juan Pablo I había organizado una agenda de decisiones cruciales que pensaba anunciar en octubre de ese mismo año. Entre ellas, destacaban 3 puntos fundamentales. Primero, la reestructuración completa del Banco Vaticano, una institución rodeada de escándalos y opacidad. Segundo, la sustitución inmediata de funcionarios clave, figuras cuestionadas que representaban el viejo orden. Y tercero, una llamada a la transparencia financiera, algo inédito en la historia de la Iglesia. Para sus seguidores, estas medidas representaban una luz de esperanza, la promesa de una Iglesia más pura y cercana a sus fieles. Para sus opositores, sin embargo, eran una amenaza intolerable, un riesgo que no estaban dispuestos a correr. Su imagen pública era la de un hombre humilde, tierno, casi paternal. El mundo lo conocía como el Papa de la Sonrisa, pero en privado, sus días se tornaban
cada vez más tensos. A menudo se retiraba en silencio a una pequeña capilla del Palacio Apostólico. Allí, rodeado de penumbra, reflexionaba sobre las consecuencias de sus actos. Sabía perfectamente que estaba empujando al Vaticano hacia una etapa de cambios profundos, una revolución silenciosa que sacudiría sus cimientos. Y sabía también que no todos estaban preparados para aceptarlo. El peso de esa conciencia era palpable. Cada decisión era un paso en un campo minado, y él lo sabía mejor que nadie. El contraste entre su rostro amable y la batalla interna que libraba era abrumador. No tardó en aparecer la resistencia. No fue una oposición abierta ni declarada, sino algo mucho más sutil y peligroso. Algunos de sus colaboradores más cercanos comenzaron a mostrar una resistencia pasiva, silenciosa. Las entregas de informes cruciales se retrasaban sin explicación. Las preguntas directas se respondían con evasivas. No había nada explícito, nada escandaloso que pudiera denunciarse, solo pequeñas contradicciones, fricciones constantes que, sumadas, creaban un clima de tensión insoportable. Este ambiente enrarecido sería recordado más tarde, tras la tragedia, como una señal de advertencia, un presagio de que algo muy grave estaba a punto de ocurrir. El sistema se estaba defendiendo, y lo hacía desde dentro. Sobre su escritorio quedó un discurso inacabado, redactado para una audiencia que jamás llegó a escucharlo. Durante la última semana de septiembre, Juan Pablo I preparaba un anuncio de vital importancia, uno que habría marcado el rumbo definitivo de su pontificado, pero ese documento quedó a medio escribir, como una fotografía congelada en el tiempo, un testamento silencioso de lo que pudo haber sido. ¿Qué contenía exactamente ese discurso? ¿Qué pasos revolucionarios estaba dispuesto a dar? Las respuestas siguen siendo, hasta el día de hoy, materia de estudio, debate y especulación. Es uno de los grandes enigmas que rodean su muerte, un secreto que quizás se llevó a la tumba. La penúltima jornada de su vida fue particularmente intensa. Los registros hablan de reuniones más largas de lo habitual, llamados telefónicos urgentes y conversaciones privadas que nunca fueron registradas oficialmente. Al caer la tarde, los pasillos del Vaticano quedaron casi desiertos. La atmósfera se volvió silenciosa, expectante, como si el aire mismo contuviera la respiración, como si algo estuviera a punto de quebrarse para siempre. Surgen preguntas que la historia oficial nunca ha podido responder. ¿Qué información crucial recibió en esas últimas horas? ¿Qué lo preocupaba tan profundamente? ¿Y por qué su agenda para el día siguiente parecía haber cambiado de forma tan abrupta e inesperada? La mañana del día 33 de su pontificado fue, según los registros oficiales, aparentemente normal. Pero a partir de ese punto, la certeza se desvanece y da paso a la especulación. Sabemos que el Papa pasó la última parte de la madrugada en su escritorio, revisando unos papeles que, misteriosamente, nunca fueron entregados a su destinatario. Esa sería la última vez que alguna mirada humana lo vería con vida. Al caer la noche del día 33, todo parecía estable en la superficie, y sin embargo, antes del amanecer siguiente, el Papa Juan Pablo I dejaría de existir, y en su lugar nacería uno de los misterios más profundos e inquietantes del siglo XX. La historia apenas comenzaba. En nuestro próximo video, analizaremos las horas finales, las extrañas circunstancias de su muerte y las teorías que han intentado explicar lo que realmente sucedió esa noche. No te lo pierdas. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir desentrañando este enigma con nosotros. Gracias por acompañarnos.